Atenti. Abre sus puertas Goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estacionamiento propio. Goleadores. 2482-2121. 093-999-027. Tomás Gomenzoro 2915. Atrás del frigorífico Modelo. Armando, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pillo. ¿Qué tal? Un gusto. Mira, me estoy enterando por vos de la noticia del PSG. Tienen maldita la Champions, ¿no? No, es tremendo. Parecía que este año se le daba, pero no hubo caso. No hay caso. Y ponen euros y no hay chance, ¿eh? No alcanza solo con plata. Si no, Uruguay nunca podría haber ganado nada. De verdad, es cierto. Yo te pregunté fuera del aire, ¿cómo andas, Armando? Me dijiste, bien, acá en el Mides. Y yo te dije, es joda. No, acá digo, bueno, más allá de que desde ayer ya no soy más el subsecretario, digo, ya está muchas cosas encaminadas y vinimos a charlar con el ministro, digo, a colaborar en esta transición. Y bueno, digo, yo ahora hoy también tuve que ir por el Palacio, yo soy legislador electo por el departamento de Flores, pero realmente no sé ni dónde voy a terminar, porque hemos tenido algunas conversaciones y realmente, digo, en un gobierno de nuestro partido me siento mucho más cómodo en una tarea ejecutiva que legislativa. Claro, así que veremos para adelante. A ver, Armando, charlemos un poco de todo. Yo quiero contar una pequeña historia, capaz que le erro en algo, capaz que le erro muy poco, le erro mucho. Cuando se genera toda la situación preelectoral, cuando los partidos políticos empiezan a trabajar, cada uno en su momento y a su manera y a su estilo, y está muy bien previo a la elección, hubo un trabajo muy intenso tuyo sobre un tema puntual que apuntaba más a lo que era la Secretaría Nacional de Deportes, a lo que en realidad terminás ocupando el cargo hasta estas horas, que era como ser subsecretario del Mides. Y yo sé que tengo la información, de que hubo un momento puntual, días previos al momento importante de lo que era justamente la elección, como una especie de pedido personal del propio presidente, para que en ese momento, por una circunstancia que se daba, vos ocuparas el cargo que venías desempeñando hasta hace pocas horas. Primero, preguntarte si esto es así, y segundo, cuando vos decís, no sé ahora de acá en adelante cómo va a ser, si esto que yo te cuento previamente era así, no me parece justo que vos no tengas el lugar donde poder seguir desarrollando, por ejemplo, tareas ejecutivas vinculadas al gobierno. Primero, lo que dijiste es totalmente cierto, y yo te voy a agregar algún episodio todavía anterior a eso. A ver. Quienes actuamos en política y quienes formamos parte de un grupo y luchamos tanto tiempo para poder llegar a este lugar, tenemos que tener bien claro que lo más importante y por quien todos tenemos que trabajar es el presidente de la República, y después de él venimos todos para abajo. O sea, todos somos soldados de un grupo, y mucho más importante que el ombligo individual de cada uno de nosotros es la suerte del presidente de la República. Con Luis nos conocimos hace unos 9, 10 años, que él me fue a buscar siendo yo intendente, porque él recién comenzaba su campaña para llegar al Senado, campaña que luego termina en una precandidatura a la interna del Partido Nacional, que terminamos ganando la interna a Larrañaga y terminamos compitiendo, estoy hablando del 2014, ¿no? Y terminamos compitiendo con Tabaré Vázquez por la presidencia. La primera charla que tuvimos con Luis era que él era un apasionado del deporte y que estaba convencido que el deporte tenía que ser un gran instrumento socializador, socializante en este país, y que él, de las grandes ideas que tenía, era que si algún día llegaba a ser presidente de la República, él quería formar el Ministerio de Deporte. Y lo que me plantea era, yo quiero formar el Ministerio de Deporte, y digo, quiero que vos seas el ministro de Deporte. En todo este proceso de esos años seguimos trabajando, y como tú bien decís, no fue solo en la campaña, un momentito electoral, sino que fue un trabajo de muchos años, con un grupo grande. Muchos de ellos hoy están en la Secretaría de Deporte, pero quiero rescatar la figura de Eduardo Mosegui, que es el presidente de fútbol infantil, Sagasti, que está en Gol al Futuro, Edu Ulloa, después se fueron incorporando otros, Gerardo Lorente apareció, y el último año, cuando Sebastián Pausá decide dar un paso a
a participar en política, se incorpora al grupo de trabajo, que el objetivo que tenía hacia adelante era llegar a que el Uruguay tuviera un Ministerio de Deporte, que no es caprichoso, digo, no es agregar estructuras, sino que es darle la dimensión y la importancia que el deporte tiene que tener en este país, ¿no? Donde el resultado de un clásico mueve más el estado de los uruguayos que el resultado de una elección, por ejemplo, o quedar afuera de un mundial, o el resultado de cualquier partido de fútbol. Después, por diferentes circunstancias políticas, Luis entendió que no era el momento de crear dos ministerios y que él, en la ley de urgente consideración, iba a crear la LUC. No obstante, igual se iba a seguir trabajando en la idea de poder llegar en algún momento al Ministerio de Deporte. Yo ahí tuve una incompatibilidad. Yo para llegar a la Secretaría de Deportes tenía que renunciar a mi banca del Departamento de Flores, y yo ahí opté por mantener la banca, y ahí es que Luis me pide si yo estaba dispuesto a dar una mano en este lugar. Como decía hoy en alguna nota que salieron, a un lugar que llegué sin saber mucho, no muy convencido, pero que bueno, después de un año realmente me voy enamorado del lugar donde me tocó estar, porque me hizo vivir de cerca la situación de muchos uruguayos y uruguayas que necesitan de la presencia del Estado. O sea que lo que tú decís es cierto, totalmente cierto, pero le quería agregar el episodio anterior y el posterior. Claro, está muy bien, está muy bien. A ver, Armando, la idea es charlar de todo un poco, también charlar un poco de fútbol, que yo sé que te gusta, que lo llevas en la sangre, sos un gran hincha de Peñarol. Está como medio sensible, visto de afuera, que vos tengas que irte porque en definitiva tu yerno, o sea, el marido de tu hija, llega a desempeñar el cargo ahora como ministro. Y obviamente, desde el punto de vista, si se quiere, supongo yo, reglamentario, decime si no es así, o jurídico, hay como una especie de incompatibilidad en función justamente del tema familiar. Explicaros un poco esto y explicamos cómo te sentís. Porque de alguna manera acá no está en cuestión el trabajo que vos, en el rol que desempeñabas, venías cumpliendo. Sí, primero, constitucionalmente hay dos mecanismos, ¿no? Al ministro lo designa el presidente de la República, y luego el presidente de la República, a sugerencia del ministro, designan el subsecretario. Cuando cesan los ministros, automáticamente cesan los subsecretarios. Luis decide dar un golpe de timón en la construcción del MIDES, y ahí es que él define el cambio de lema por Bartol. Y la verdad que digo, yo me moría de ganas de seguir en esto. Estuvimos inclusive viendo alternativas, estudiando posibilidades junto a Martín, soñando juntos hacia adelante, y luego indudablemente que el tema se fue enfocando de otro lugar, y salió el tema de la parte legal o jurídica. Como toda parte legal o jurídica, digo, tiene más de una interpretación. Hay antecedentes en el Uruguay donde Tabaré Vázquez trabajó con su hijo, con su hermano durante más de 5 años o 5 años juntos, y hay otro montón de antecedentes, pero lo real en concreto, y ahí fue un tema muy personal, a pesar de que yo me moría de ganas, yo formo parte de un equipo que quiere hacer las cosas bien, que quiere dejar lo mejor para el Uruguay, y haber seguido en esa posición de estar en el gabinete, en el ministerio junto con Martín Lema, nos hubiera llevado a una discusión jurídica permanente, donde durante 4 años el tema era la discusión jurídica y no la gestión, y entendí que lo lógico era no trabajar con mi yerno y dar un paso al costado, y eso fue lo que, a pesar de que me moría de ganas por seguir dando una mano en este lugar, entendí que era lo mejor para nuestro presidente y para mi partido. Armando, está claro que yo me muero de ganas por saber, cuando te encontraste con tu yerno, la primer charla que tuvieron cuando se da esta situación. Porque no es fácil, digamos, el tema. No es sencillo. No, porque empieza a jugar en los temas familiares. Imagínate cómo está mi hija ahora. Digo, pero sinceramente que con una tranquilidad, como ya te digo, una cosa me decía el corazón, y por un lado iban las ganas, pero cuando uno está con determinadas responsabilidades y ocupa determinados lugares, tiene que hacer lo correcto y no lo que tiene ganas, y por eso estoy tranquilo y seguro de la decisión que tomé, que era lo mejor para todos. Bartol, a ver, esto es simplemente una opinión que te pido, ¿no? Visto de afuera. Bartol deja el ministerio por ser quizás excesivamente técnico y por todavía no tener ese roce y esa cáscara que te dan los años de política. Primero, Bartol le costó dejar la actividad que le estaba haciendo antes,
para dar un paso y entrar en la política. Entró porque se lo pidió el presidente. Uh-huh. Cuando el presidente decide la conformación del gabinete, él busca un equilibrio entre lo técnico, lo político y lo administrativo jurídico, que fue lo que hizo Martinelli. También es cierto que cuando el presidente toma esa decisión no era el Uruguay de hoy, el mundo era diferente. 13 días después de asumir, nuestro ministerio tuvo que cambiar el orden de prioridades, empezar a hacer otras cosas, y bueno, yo creo que con buen tino hoy el presidente de la República, decisión que yo comparto, entiende que hoy el ministerio necesita una conducción mucho más política que técnica, necesita soluciones a muy corto plazo. Estamos frente a una situación con muchas interrogantes. Si bien hay una luz allá al final del túnel, producto del proceso de vacunación, no tenemos claro ni cuándo va a terminar, ni de la forma que esto va a terminar, ni en qué situación van a quedar los uruguayos. Lo que sí es cierto es que la población a la cual llega nuestro ministerio y necesita de la ayuda de nuestro ministerio ha ido aumentando y va a seguir aumentando. Por eso es que yo comparto la visión del presidente en cuanto a una conducción mucho más política que técnica. También es cierto que no nos podemos olvidar de lo que fue Barto. El Barto nos dio una lección de vida a los que estuvimos más allá de diferencias o intercambios o matices que podamos haber tenido. Encontrar hoy en el Uruguay que vivimos, en el mundo que vivimos, gente que haya tomado como opción de vida el servicio a los más desprotegidos, de dar una mano a los que más necesitan, realmente es digno de destacar. Y esa es la lección de vida que Pablo, a los que estuvimos viviendo con él este año, realmente nos impregnó. Sí, yo me estuve informando un poco. Yo siempre digo lo mismo, Armando. Acá la gente se piensa, muchos piensan, sobre todo algunos colegas también que no son del deporte, que los periodistas deportivos somos esto, ¿no? Periodistas deportivos, y que previamente a ser periodista deportivo no fuimos periodistas. Entonces uno trata de informarse, por lo menos a lo largo del día, desde muy tempranito, a las 6 de la mañana. Yo aprendo la radio, estoy todo el día con la radio escuchando y tratando de informarme de la mejor manera. A veces lo consigo y a veces no. Bartol le hace referencia a que le llamó la atención su propia salida y la determinación que tomó el presidente, que obviamente respeta. Te consulto, ¿a vos te llama la atención que al propio Bartol le haya llamado la atención, y no su juego de palabras, que el presidente le haya pedido un paso al costado? Quienes llevamos varios años en la actividad política y nos sentimos orgullosos de pertenecer a un sistema político que es envidia en el mundo, digo, porque si algo se le envidia al Uruguay es que los expresidentes puedan estar juntos, de que los partidos políticos se puedan juntar más allá de los tiroteos mediáticos para buscar una salida en conjunto. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. El presidente de la República para abajo, todos los demás somos fusibles, y es el presidente de la República quien tiene la potestad de en qué momento, de qué forma y cuándo le pide la renuncia o el cese a cada uno. Indudablemente que Pablo todo ese mecanismo no tenía por qué conocerlo, y puedo compartir con él que le llame la atención. Ahora, desde este lado del mostrador a mí no me llama la atención, porque está dentro de las reglas de juego. Después nos podrá gustar, no nos podrá gustar, será simpática, antipática, pero es parte de las reglas de juego de esto que es la política. Vos sabés qué nos pasa a nosotros en esta profesión, Armando, vos que estás muy vinculado al deporte y también al fútbol. A veces tenemos gente que queremos y la tenemos que criticar, y a veces tenemos gente que por ahí de repente no queremos, hasta despreciamos y la tenemos que elogiar. Muchos lo entienden y otros no, y porque nunca está en juego en definitiva lo que es la condición humana de quien hacemos referencia como actor del microambiente del fútbol o del deporte. Te lo llevo justamente al tema de la política. ¿Qué vínculo tenías vos con Bartol? ¿Te llevabas bien? ¿Tenían pensamientos diferentes, muy diferentes por momentos? ¿Vos por esencia un hombre político, él un hombre técnico? Contame un poco. Con Pablo tuvimos una muy buena relación, y muchas veces yo tuve que salir a dar la cara en cosas que ni siquiera yo estaba de acuerdo, pero se habían errado en el camino o se habían hecho de mal forma, y yo le pedí a Pablo, Pablo, el desgaste no lo hagas vos sos el ministro, hay que cuidarte, y yo salí a dar la cara por él en un montón de situaciones. ¿Esto quiere decir que lo nuestro fue una luna de miel permanente? No. Venimos de mundos diferentes y tenemos a veces frente a una misma situación visiones diferentes. ¿Quiere decir que sean antagónicas, que no se puedan compartir? No. En esa línea, durante este año
hemos mantenido, bueno, y últimamente más, porque yo soy de la línea del presidente en el que entiendo que en este momento estamos frente a un escenario en que rápidamente hay que tomar algunas definiciones políticas, que no quiere decir hacer política con el MIDE, es totalmente diferente. Cuando yo me refiero a tomar decisiones políticas es articular políticamente, usar los organismos políticos del Estado, articular con los demás ministros, y no pensar tanto en la teoría técnica de cómo resolver los problemas. Eso sí nos llevó. Ahora, lo que yo nunca perdí de vista es que el ministro era él y la última palabra la tenía él. O sea, también es cierto que con Pablo un poco nos repartimos lo que es el ministerio, yo estaba a cargo de todo lo que era el interior, y Pablo estaba más que nada centralizado en Montevideo y parte del área metropolitana, lo que también contribuía un poco a llevar adelante la gestión. Bien, uno piensa con respecto al MIDES, desde su creación hasta ahora, como que en teoría puede llegar a ser o podría llegar a ser el socio estratégico que muchas veces necesitan, por ejemplo, los gobiernos departamentales. ¿Por qué esto a veces no termina quedando claro o no termina tomando ese camino? Tan cierto lo que tú decís, que durante 15 años el MIDES fue el competidor directo de los gobiernos departamentales en el territorio. Tan cierto es que por nuestra experiencia, y que fue una de las causas por las cuales Luis nos puso aquí de 10 años como intendente departamental, las primeras cosas que hicimos fue empezar a firmar convenios estratégicos con todos los gobiernos departamentales. Con el primero que firmamos fue con Canelones, con el segundo que firmamos fue con Salto, con el que nos ha costado más el relacionamiento en Montevideo, por la característica de Montevideo, por la dimensión de Montevideo. Pero, para ponerte un ejemplo, hoy en muchos departamentos hemos juntado las oficinas de atención al público y trabajan juntos los equipos técnicos del MIDES y de los gobiernos departamentales. Eso antes era imposible porque había una competencia directa en el territorio, y cuando tú llevas eso a una competencia política, quien termina pagando los platos rotos es la población que necesita del ministerio. Bien, te llevo un poquito al fútbol. Yo recuerdo una charla en la que habíamos tenido en algún momento, donde yo te pedía una especie de comparación entre el fútbol y la política. Y vos me dijiste, en la política todavía hay códigos que se respetan que no pasan en el fútbol. ¿Seguís pensando lo mismo? No, cada vez lo confirmo más. En la política hay códigos no escritos, hay límites no establecidos que ningún actor está dispuesto a pasarlos. Y cuando los pasa, el mismo sistema los exige. En el fútbol no existe, en el fútbol no hay límites, no hay código. Vos podés arreglar una cosa y al otro día mañana te levantás y arreglado y te habías dado la mano, ya no existe más. Algo que se firmó al otro día se busca para borrarlo o para romper la hoja. Entonces, sin lugar a dudas, ojo, no es casualidad eso que sucede en la política. Por eso es que el sistema político uruguayo es envidiado en todo el mundo. Nadie puede entender cómo aquí tenemos dos partidos con más de 180 años y el mayor partido de la oposición, que es la mayoría en votos, acaba de cumplir 50 años. Entonces, tiene que haber algo que sostenga eso, más allá de que muchas veces renegamos de la política, pero lo que le hace mal a la política no es la política en sí, sino son los malos políticos, o somos los malos políticos, digo, no el sistema. No el sistema. Y en el fútbol, entonces, ¿qué pasa? Si lo tomamos como referencia a esto que vos decís, que no hay código y que cada vez lo confirmás más. ¿Es un tema de quienes lo integran? Es multicausal, ¿no? Digo, hay un cúmulo de intereses en el fútbol, y la mayoría de ellos económicos, que llevan a que sea mucho más complicado el relacionamiento. Hay espacios de poder en disputa permanente, pero es una situación totalmente diferente a lo que es el sistema político. Armando, ¿cómo ves este proceso de Nacho Alonso al presidente de la AUF después de todo aquel proceso duro que tocó vivir con el tema de la intervención, donde vos inclusive fuiste una pieza también importante en su momento? ¿Cómo ves el desarrollo en este tiempo que ha tenido Nacho como presidente? Al menos sea objetivo, yo a Nacho lo considero un amigo, digo, hablo muy seguido con él y con los integrantes del Ejecutivo, más allá de que nosotros cumplimos un proceso que fue bastante traumático y hasta doloroso en algunos momentos. Creo que el Uruguay dio un paso hacia adelante, hay quienes no les gusta, pero se solucionó un tema que los dirigentes del fútbol no habían podido solucionar, y creo que hoy Nacho, el gran desafío que tiene por delante es ver cómo logra armar algo que está previsto, que es la liga profesional, que es un dolor de cabeza
indudablemente por un tema económico y de poder, ¿no? Exactamente, y además porque hay algunos clubes que quieren hacer una liga, que me parece muy bien, pero con las condiciones totalmente por afuera de lo que marca hoy una reglamentación del nuevo estatuto de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, que llegó desde aquel momento de la intervención, y está claro que Nacho tendrá esa lucha para que cuando se forme la liga tenga los parámetros desde la Asociación Uruguaya de Fútbol y no tenga total y absoluta independencia, como algunos clubes pretenden plantearlo. Sí, yo creo que otra gran ventaja que tiene Nacho es que ha calzado muy bien en la institucionalidad de la Conmebol. Después podemos estar de acuerdo o no en la Conmebol, esa es otra historia. Creo que el ejemplo más claro de que cuando los equipos quieren actuar por fuera de la institucionalidad lo tuvimos la semana pasada, cuando en base a plata los equipos más poderosos del mundo quisieron obviar a la UEFA y a la FIFA y no pudieron derrotar la institucionalidad. Entonces creo que también eso le puede jugar algún favor, tanto a favor a Nacho Alonso en este proceso hacia adelante. Además, Uruguay ha quedado posicionado en la Confederación Sudamericana antigua, en la Conmebol actual, en una primera línea de acción. Hay un excelente relacionamiento entre el presidente de la República, el secretario Delgado, con el actual presidente de la Conmebol, y creo que eso también va a traer buenas noticias en el futuro para el deporte uruguayo. Nosotros dimos la semana pasada, Armando, que es un hecho que se va a confirmar el próximo viernes, que Montevideo, Uruguay y el Estadio Centenario va a ser la sede de la final de la Copa Libertadores de América a nivel deportivo 2021, con todo lo que eso significa, ¿no? En el antes, en el durante y el después. Dame, ya en la charla final, dame algún concepto de lo que se te genera a vos como hombre vinculado también al deporte y al fútbol, de esto que ha pasado con las vacunas. Contame también tu reflexión sobre el famoso tema del asado de el Complejo Celeste, y bueno, y esta situación que desde Uruguay se empieza a articular para que lleguen la vacuna también a todos los deportistas. Empezamos por el final. Si no hubiera sido un asado, nadie hubiera hablado del tema y todos estarían felicitando a las diferentes, del presidente de la República, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo que se estaba logrando con la Conmebol. ¿Cuál fue la realidad de si pasó la reunión, si hubo protocolo, si no hubo protocolo y la cantidad? Lo saben solamente los que estuvieron ahí. El resto son especulaciones. Lo que sí es cierto es que gracias a gestiones de nuestro presidente, directas de nuestro presidente con el presidente chino, hoy el fútbol sudamericano va a ser el primero en vacunar totalmente a sus planteles, y esas cosas no se miden en plata, Pillo. Vos que sos del ambiente del fútbol y con los códigos que se manejan en el ambiente del fútbol y sobre todo a nivel de Conmebol y FIFA, eso tiene un valor agregado que es muy difícil de cuantificar. ¿Qué va a significar en el futuro para Uruguay este tema? Hay otro tema arriba de la mesa que después me encantaría hablar contigo. Hay una idea que tiene Alejandro Sagasti, que está en Bola al Futuro, que está en esta parte de la Secretaría de Deporte, que es avanzar en la Universidad del Fútbol, y nadie mejor que el Uruguay para tomar la delantera en ese tema. Es un tema interesantísimo. Alejandro Sagasti ha estado trabajando mucho en eso. Hoy ya está en la órbita de torre ejecutiva. Creo que son esas cosas que Uruguay puede marcar el diferencial gracias a este tipo de actitudes que pasaron con la Conmebol, con el gobierno chino. No te voy a decir a ti lo que significa el fútbol para los chinos. Digo, lo único que pidieron con la vacuna creo que fueron 3 camisetas de Messi y no sé qué más. Entonces, a veces nosotros no le damos dimensión a algunas cosas que las tenemos al alcance de la mano, y por eso esta idea, este proyecto de Alejandro Sagasti de avanzar en cuanto a la Universidad del Fútbol, realmente me encanta, me encantó, me encanta, y voy a colaborar con él desde donde pueda estar. Y seguramente charlaremos con él en los próximos días, pero dame un concepto de lo que te encantó realmente sobre la Universidad del Fútbol. Y yo creo que no debe haber ningún país en el mundo que pueda transmitir los conocimientos, porque el fútbol no es solo jugar bien al fútbol, es lo que significa todo el entorno del fútbol, lo que se logra socialmente. Hoy cuando hablábamos en cuanto al Ministerio de Deporte, yo soy de los convencidos de que el deporte, más allá de que por determinados motivos de salud o recreación puede ser un fin en sí mismo, para mí es un instrumento socializante, un instrumento socializador, un instrumento para reconstruir la grieta que este país tiene, y eso es lo que pensamos con Luis Lacalle Pou cuando avanzábamos y queríamos hacer un ministerio de deporte para realmente darle la jerarquía al deporte que tiene que tener en este país. Está muy bien, está muy bien. Me ponen acá algunos amigos. ¿Vos llegaste a jugar en la liga universitaria como arquero?
11 años nacional universitario y 2 veces vicecampeón del mundo. ¿Y alternabas con De Cournex, el actual presidente nacional? En la liga es muy difícil hablar de suplente, porque hay que ser masoquista para ser suplente de golero. Por un tema generacional, cuando yo, levantarte de madrugada, obvio. Para ir a jugar y encima parchar de suplente, tenés que ser masoquista. Con José nos une una amistad. Compartimos el arco el último año, él empezaba, yo dejaba. Ajá. Allá en el año 86, 87, yo jugué hasta el 87 en Nacional, y ahí José vino y empezó. La diferencia con José es que él es bolsilludo completo. Yo jugaba en Nacional, pero soy hincha de Peñarol. Sos hincha de Peñarol, está claro. No te generaba inconveniente eso, ibas a jugar igual. No, la liga universitaria a mí me cambió la vida, fue de las grandes cosas que tengo que agradecer en mi vida. Armando, en el final, contame un poco si has visto a Peñarol y qué te parece el Peñarol con este nuevo técnico, con Mauricio Larriera. En Uruguay somos muy ansiosos, ¿no? Y mucho más en un cuadro grande donde los técnicos son rehenes de los resultados. Creo que los últimos partidos permiten vislumbrar un proceso un poco más largo de lo que se podía pensar hace un tiempo atrás. Creo que está encontrando, no digo la forma ideal, pero viene jugando bien y bueno, esperemos que pasen estos partidos por delante. Exactamente. Dijiste recién al pasar con el tema de la Liga Universitaria, ¿2 mundiales llegaste a jugar? ¿Con quién? ¿2 mundiales llegaste a jugar en la Liga Universitaria? Seguro, yo era el golero en el año 79, que salimos vicecampeones mundiales en México, uh-huh, y luego de vuelta en el 85 en Kobe. Las 2 veces que Uruguay sale vicecampeón del mundo, creo que somos 2 o 3 que repetimos. Coco Ramírez, que es mi cuñado. Mirá. Y no me acuerdo si el enano Berjalde, pero Coco Ramírez seguro, éramos 2 o 3 que repetimos las 2 veces que Uruguay salió vicecampeón del mundo. Me dijiste hace un ratito en el comienzo de la entrevista que había sido incluso al Palacio Legislativo. ¿Estás un poquito como, desnorteado a estas horas de cómo va a seguir tu carrera política, o ya tenés claro qué es lo que vas a hacer? Quienes somos soldados tenemos que estar dispuestos a ocupar cualquier trinchera. Yo tengo una que me la gané en la cancha, que con los votos de mi departamento me eligieron diputado por mi departamento, y es lo que hoy tengo. ¿Dónde voy a estar el día de mañana, pasado, traspasado? A ver, se nos cayó ahí en el final la charla con Armando. Hay una cosa que yo me gané en la cancha, que es la diputación en mi departamento, que se lo gané por votos. Ahora, ¿dónde voy a estar dentro de 2, 3 días, una semana o 2 meses? Solo el presidente de la República lo sabe. Bien, después de tu decisión, por todo lo que has explicado, ¿hablaste mano a mano con el presidente de la República? Sí, no te digo diaria, pero tenemos una comunicación permanente. A mí me contó un pajarito que, ¿viste cómo es esto? Vamos, Armando, vamos a decirlo entre comillas. En todos lados, ¿viste lo que es? En los consejos directivos, las comisiones directivas, son 1000, y siempre se habla de la mesa chica de Peñarol, de Nacional. Me contó un pajarito que vos estás en la mesa chica con el presidente. No sé si es mesa chica, pero no son una relación de confianza y de lealtad de mucho tiempo. Está muy bien. Armando, gracias por este rato. Te mandamos un abrazo. No, la nota salió impecable. Si no hubiera sido porque con el cachete estabas apretando una tecla que sonaba en forma reiterada, seguro, hubiera sido notable. Abrazo grande. Gracias por estar. Chau.